En la línea telefónica, la doctora Gloria Siria Valdés, investigadora del Colson, a quien agradezco una vez más su valiosa participación. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días. Saludos a todos. Gracias. Bueno, la presentación de este libro, Migración del siglo XXI, nuevos actores, viejas encrucijadas y futuros desafíos. Vamos a empezar con los nuevos actores. ¿Qué le parece, doctora? Antes de irnos de lleno con la información de la presentación del mismo. Sí, claro que sí, Marcos. Agradezco la oportunidad deseando que todos estén bien. Sí, este libro recopila experiencias de colegas nacionales de algunos puntos de la República Mexicana sobre el contexto de las migraciones en el siglo XXI. En especial nos enfocamos a, por ejemplo, la presencia de nuevos actores. Sin duda alguna, los actores contemporáneos de la migración internacional, migración en tránsito y migración internacional, son los niños, niñas y adolescentes migrantes, acompañados o no de México o de otros países. Sin duda alguna, los académicos hemos omitido el análisis, la presencia de estos actores que han estado presentes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, por una miopía en la academia, en la investigación en ciencias sociales, los hemos omitido, dando prioridad generalmente a la voz del varón adulto, ¿verdad? Posteriormente de las mujeres. Sin embargo, los niños no habían sido representados, ni los adolescentes, de una manera tal, con agencia propia, con su voz propia, ¿verdad? Generalmente habían sido representados como hijos, como hermanos o como acompañantes pasivos en la migración en tránsito y la migración internacional. Este libro los ubica en su rol principal, intentando escuchar las voces de los mismos actores, de estos niños y adolescentes, por ejemplo, porque generalmente sus percepciones en el proceso migratorio, lo que creían, cómo se sentían, etcétera, era representado por la voz del adulto, claro, ¿verdad? Una visión adultocéntrica. Entonces, ahí entramos en esta fase, en este momento de las migraciones del siglo XXI, como este actor es muy importante y el más vulnerable en el proceso migratorio. Sí que ha traído cambios a leyes en los estados, a tratados internacionales de los derechos de los niños, que ha impulsado también y ha movido al altruismo en distintos puntos geográficos como el nuestro, como Sonora, pero que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Porque bueno, ya vemos los problemas que hay durante su migración y cuando llegan al punto o al destino. Si no, ve lo que está pasando en Estados Unidos con un Joe Biden que está tratando de remediar las atrocidades que hizo su antecesor, ¿verdad?, de separar a las familias de migrantes, y ahorita está intentando encontrar cuando menos algún familiar, ¿sí?, aunque no sea el padre y la madre de estos pequeños migrantes que se encuentran pues prácticamente presos, ¿sí?, en estos centros de detención que tenían, ¿sí?, para tratar de recuperar algún familiar, ¿sí? No más, es uno de los riesgos que corre esta población migrante tan vulnerable, ¿sí? Entre otras como la trata, explotación sexual, en fin, una serie de problemas graves que trae la migración, doctora, de menores. Sí, definitivamente no lo podrías haber dicho mejor. Pero un punto importante que me gustaría reforzar de lo que comentaste, Marco, es cómo la presencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en la migración en tránsito, en la migración internacional, en la migración de retorno, ¿verdad? Sí, correcto. También hecho reacciones positivas por parte de la sociedad. Es correcto. Las organizaciones de la sociedad civil, sí, las que han presionado para fortalecer ciertas normas y ciertas leyes que ya estaban, ¿verdad?, para crear otras, y es la presión nacional junto con la presión internacional lo que ha hecho que, por ejemplo, recientemente la Secretaría de Gobernación haya concretizado algo que ya estaba aprobado, es decir, ningún niño, niña o adolescente no acompañado va a ser puesto en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Por ejemplo. Acabó eso. Eso es muy bueno. Ha sido por presión de la sociedad civil
y de organismos como el IMUMI, como un cúmulo de académicos como el Seminario Niñez Migrante también aquí en Sonora, que hemos denunciado este abuso. Sí, es una vergüenza para México que vamos a seguir cargando historia moral, ¿verdad? Es correcto. Sobre cuál fue el trato que se le dio a estos niños, sí, niñas y adolescentes migrantes, especialmente centroamericanos, que han sido detenidos en los últimos años en los centros del Instituto Nacional de Migración. Claro. Viejas encrucijadas, bueno, continúan. Futuros desafíos, yo creo que algo que concatena estos dos puntos, pues es la falta de oportunidades que hay en sus lugares de origen, entre otras cosas, doctora. Sí, fíjate, los futuros desafíos que tenemos en el caso de México, ¿verdad? Estamos seguros que los retos más importantes que tiene el gobierno actual es el tránsito y el retorno de la migración. Es necesario crear una política pública integral, transversal, que salvaguarde los derechos humanos de esta población, hombres, mujeres, niños, adolescentes. No hay intenciones buenas, programas locales en algunos estados de la República Mexicana, etcétera, etcétera. En el caso de Sonora, por ejemplo, Marco, ¿cómo podemos explicar que hasta la fecha haya niños y adolescentes, por ejemplo, migrantes que han retornado de Estados Unidos y que no van a la escuela porque en las escuelas no se les recibe porque no trae documentación que avala el ciclo escolar anterior en que estuvieron? Es correcto. Cuando hay unas normas específicas de control y certificación de la Secretaría de Educación Pública posteadas el 2015 que establecen que ningún niño, niña o adolescente debe de quedar fuera de la escuela independientemente si trae CURP o no, acta de nacimiento o no. Es decir, el grande desafío que tiene este gobierno federal es homologar lo que está posteado en las normas de la Secretaría de Educación Pública, que fue también un logro de la presión de organismo de la sociedad civil, homologarlo en la práctica, cómo operacionalizarlo. En el caso de Sonora, el desafío que tiene el gobierno entrante, el gobernador, ¿verdad?, futuro, es homologar lo que está ya en la norma en la práctica. Así como ahorita estamos hablando en este momento, me llamó una madre de familia que llegó el 2019 a Hermosillo, Sonora, y 2 de sus hijos están desde el 2019 sin ir a la escuela. Bueno, imagínense todos los derechos que se violan ahí. Le agarró la pandemia. Se viola el artículo 1 constitucional, leyes de educación en este país, se violan tratados de los derechos de los niños, en fin. Doctora, es impresionante todo el conocimiento que hay en este libro. Importante saber cuándo se presenta, cómo puede tener acceso las personas que se interesen a esa presentación y quiénes estarán en la misma. Sí, mira, contamos con la presencia para comentar este libro de la colega Claudia Berenice Mendoza de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del colega José Guadalupe Rodríguez de la Universidad de Sonora, como comentaristas del libro, la colega Lisa Fabiola Ruiz Peralta como moderadora del evento, también de la Universidad de Sonora. El libro se presenta hoy, 3 de marzo, a las 5 de la tarde, hora Hermosillo, 6 de la tarde, hora Ciudad de México, y cualquier persona interesada en el tema, curiosa en el tema, lo puede escuchar en vivo en la página de Facebook de El Colegio de Sonora, Face Live. En punto de las 5 ahí vamos a estar. Perfecto, doctora, le agradezco mucho y habrá oportunidad de desglosar más todo el conocimiento y propuestas que trae este libro. Le agradezco. Muchas gracias con la colega Alma Cosete Guadarrama de la Universidad de La Salle, la invitación para coordinar esta obra, y los esperamos a todos hoy a las 5 de la tarde. Muchas gracias, doctora Gloria Siria Valdés, investigadora del Colson, muy amable.